versículo 11. Lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, que dice de la siguiente manera: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Voy a leerlo una vez más. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Antes de comenzar este sermón, vamos a orar, mis amados hermanos, que por supuesto sea el Señor quien hable, no este siervo, sino el Señor a sus vidas, que su palabra realmente llegue a sus vidas para transformarlas. Oremos en esta mañana, mis amados hermanos. Amado Señor, en esta mañana estoy delante tuyo para darte las gracias por el privilegio que nos das de congregarnos, Señor. Reconozco, Padre Santo, que soy un siervo inútil, menos que eso aún, Señor, y que tú, Padre Santo, te has glorificado en medio de la congregación de estos siervos inútiles, Señor, que no tenemos nada de que glorificarnos excepto de ti, oh Cristo Jesús, que eres tú, Padre Santo, quien nos habla a través de tu palabra, que nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros conceptos no valen nada comparado a la revelación santa y fiel que tienes en las Escrituras, Señor, que nosotros, nuestro corazón, como decía Martín Lutero, esté cautivo, nuestra mente de la palabra de Dios, y que en este espíritu, Señor, podamos estar atentos a lo que la Escritura habla hoy, y que podamos, Padre Santo, glorificarte a través de los contenidos de la misma. Gracias te doy por mis hermanos y ayúdanos en este sermón. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con la serie de los atributos de Dios, pero hoy iniciamos un nuevo atributo. Como usted puede ver allí en la pantalla, iniciamos con el atributo de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Este atributo, mis amados hermanos, es el siguiente en lógica al que acabamos de ver o terminar de ver hace 8 días, que fue la omnipresencia. Este sermón, hermanos, lo he estructurado en 4 puntos muy sencillos. El primero de ellos es: ¿qué es la omnipotencia de Dios? Que siempre es la pregunta lógica que debemos hacer para estudiar cualquier concepto, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué se trata? Lo segundo es: ¿en qué consiste la omnipotencia de Dios? Ese es el segundo punto. El tercer punto son las conclusiones y, por último, las aplicaciones. Dicho esto, le invito a que me acompañe nuevamente al texto para ver el énfasis que tiene el texto en este punto y veamos quién habla y qué es lo que dice. Miren lo que dice la palabra del Señor en Salmos 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Entonces, antes de comenzar, mis amados hermanos, como siempre lo hemos dicho, antes de iniciar cualquier otro atributo, el principal desafío que usted tiene es desaprender lo que usted piensa o lo que usted cree que es ese atributo. Lo que usted piensa o lo que usted cree que es esa perfección de Dios. Seguramente si yo le pregunto en este momento qué es la omnipotencia, usted tiene un concepto, usted podría decir, me parece que es esto o esto. Pero lo importante es que aprendamos lo que la Escritura dice respecto de la omnipotencia. Porque de nada nos sirve llamarnos cristianos, pero estar llenos de nuestros propios conceptos. Eso no tiene ningún sentido. Si nos llamamos cristianos es porque tenemos los conceptos y el conocimiento de Cristo. De Cristo. Por eso nos hacemos llamar discípulos, porque nuestro maestro nos enseña y nosotros aprendemos aquello que nuestro maestro recibimos. Eso es lo principal, hermanos, antes de comenzar. Y vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Es una pregunta. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Yo quiero que leamos el texto para ver dónde se encuentra este término aquí. Miremos lo que dice, hermanos. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Y acá está, mis amados hermanos. Que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Antes de mirar esta palabra poder, lo primero que tenemos que decir es: ¿quién habló o quién dijo que de Él es el poder? Dios. Miren la primera línea del versículo. Una vez habló Dios, o sea, Dios mismo está hablando. Pero ¿qué es lo que dice Dios? 2 veces he oído esto. ¿Qué es lo que dice Dios? Que de Dios es el poder. Es Dios mismo diciendo que de Él es el poder. Que de Él es el poder. Es Dios mismo.
Creo que allá lo podemos ver en este Salmo de David. La palabra poder en el hebreo, mis amados hermanos, es la palabra os, sin H, os, O-Z, os. Es la palabra os. Y también significa, en ese contexto también tiene otras declinaciones como magnificencia, potencia, vigor y por supuesto poder. Este atributo, hay que decirlo, hermanos, también es llamado el poder de Dios, pero para nosotros entenderlo un poco mejor, lo llamamos omnipotencia de Dios, para diferenciarlos tal vez de otros atributos. ¿Y cómo podemos definir el poder de Dios o la omnipotencia de Dios? Podríamos definirlo de la siguiente manera, hermanos: que Dios tiene el poder absoluto, completo, total, de todos los tiempos, de todas las situaciones, de todas las personas, de todos los lugares y de toda la creación, y nadie puede oponerse a ese poder. Esa es la definición, se la leeré de nuevo. Dios tiene el poder absoluto, íntegro, completo, de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las situaciones, de todas las personas y de toda la creación, y nadie puede oponerse a ese poder. ¿Por qué es importante definirlo, hermanos? Porque entonces vamos a comprenderlo mejor. Vamos a ver que el poder de Dios es un poder completamente absoluto, total, que nadie puede oponerse a ese poder. Él puede y hace su voluntad sobre todas las cosas. ¿Por qué? Hay que preguntarnos por qué Dios tiene ese poder. Primero, porque Él lo está manifestando en el versículo. Miren lo que dice, que de Dios es el poder. Y cuando vayamos estudiando más allá, a lo largo de este atributo, nos vamos a dar cuenta que Él es la fuente de poder. Él mismo, todo poder que existe, es porque Él lo ha constituido como poder. Entonces podríamos llamarlo, y permítanme utilizar un concepto del derecho, nosotros lo solemos llamarlo el poder originario o el poder original, del cual todos los otros poderes son poderes constituidos por ese primer poder. Sin ese primer poder, los otros poderes no existirían. Y usted diría, ¿cuáles poderes está hablando? Por ejemplo, las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas, conforme vayamos más allá en el estudio de este tema, nos vamos a dar cuenta que han sido constituidas por el principal poder, que Él dice, no existe autoridad sin que yo la haya puesto, es decir, Él tiene el poder de constituir una autoridad civil, eclesiástica, porque Él mismo es el poder. Él tiene el poder, pero Él es la fuente de todo poder que existe. Ningún poder existiría sin que Él lo hubiera constituido. Es más, recordemos, y eso lo vamos a ver más adelante, como digo, que cuando el Señor Jesucristo iba a ser juzgado, Él lo dice, ¿no? Le dice, tú no tendrías poder si no te hubiera sido dado del cielo. Es decir, el poder que usted tiene para juzgarme, yo se lo di. Yo le di el poder para que usted me esté juzgando. Entonces, dése cuenta, hermano y hermana, que Él puede y hace su voluntad siempre, siempre. No en algunas ocasiones, no en algunas personas, no en algunos lugares, siempre. Y lo más importante es que el ejercicio de este poder es con un propósito definido. Es con un propósito definido. Él no obra de manera caprichosa, de manera reaccionaria, sino obra con un propósito que Él mismo conoce. Algo que es importante es esto, hermanos, porque cuando el poder de Dios obra, muchas veces nosotros no comprendemos el porqué del poder, por qué pasa lo que nos pasa, pero Él siempre sabe por qué, porque está ejecutando su poder de esta u de otra manera. Algo que es importante y que se desprende de la definición que yo le acabo de dar, hermanos, es que su poder no puede ser limitado por nadie. Nadie puede oponerse, nadie le puede poner límites al poder de Dios. Por una sencilla razón que nosotros estudiamos en otros atributos y que también nos sirve acá. Y es que Él es el creador y nosotros sus criaturas. Él es el creador y nosotros su creación. Nosotros no podemos ponerle reglas a aquel que lo ha creado todo.
no podemos limitar a aquel por el cual ese poder nos sustenta y nos permite vivir. Nosotros no podemos decir, como dicen muchas personas que manipulan desde los púlpitos, dicen frases como: es que yo no acepto un no por respuesta de Dios. Es decir, Dios tiene que hacer lo que yo quiera, o si no, pues entonces, mejor dicho, quién sabe qué irá a pasar. Ese Dios, y ya lo vamos a ver en el segundo punto, no es el Dios que revela la Escritura, y téngalo muy claro, hermanos. De Él es el poder, Él mismo es el poder, de Él mismo proviene todo poder. Por lo tanto, si de Él es el poder, ¿quién puede oponerse o resistir a ese poder? Yo le digo la respuesta: nadie. ¿Por qué? Porque es que si su poder no hubiera entrado en acción, y eso lo vamos a ver, ese va a ser el siguiente, su poder no hubiera entrado en acción, nosotros ni siquiera existiríamos, no existiríamos. Si su palabra no hubiera creado todo lo que nosotros vemos y conocemos, nosotros no estaríamos acá, nosotros no hubiéramos sido creados. Entonces, ¿cómo podríamos oponernos a aquel que tiene un poder tan enorme, tan infinito, tan incomprensible, tan grande? Y vamos a ver el segundo punto, hermanos. ¿En qué consiste la omnipotencia de Dios? Y vamos a apoyarnos en otro versículo que ya hemos utilizado, que es Daniel, el profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35. Este es un pasaje que nosotros ya habíamos visto. Estudiando los decretos de Dios. Pero ahora lo vamos a ver en el contexto de cuando el rey, el emperador Nabucodonosor, se vuelve loco. Y miren lo que dice el versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y miren el poder. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Si se dan cuenta, la definición que yo les traje es una definición basada en estos dos versículos. ¿Por qué? Porque él hace como él quiere, según su voluntad, obra según su propósito. ¿Dónde lo hace? En el ejército del cielo y en la tierra. Es decir, podríamos decir en el planeta Tierra y fuera de todo lo que es el planeta Tierra, que muchas de estas cosas las desconocemos. ¿Sobre quién? Sobre todos los habitantes de la tierra. Y no hay nadie quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Nadie puede oponerse a este poder. Pero miren que hay algo que es muy importante, hermanos. Hoy en día se enseña una especie de dualismo en las iglesias. Entonces usted debe preguntarse: bueno, ¿qué es el dualismo? ¿Qué es? ¿Qué significa? Se enseña una especie de dualismo en el sentido de decir que existe una batalla entre Dios y entre el diablo, entre Dios y sus enemigos, ¿cierto? Y entonces que ellos están allí luchando codo a codo, palmo a palmo, centímetro a centímetro, a ver quién gana esta batalla, esta pelea. Pero cuando usted estudia la Escritura, y cuando usted va a la Escritura, y cuando usted conoce la Escritura, se da cuenta que esto no es así. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder absoluto, total. Nadie puede oponérsele, ni siquiera es el enemigo puede oponerse. De hecho, nosotros sabemos que el diablo es un enemigo que fue derrotado. Aún más, y vamos a ir a otro pasaje. El diablo utiliza, o más bien actúa con la autorización o bajo el poder de Dios. Vamos a ir al libro de Job, hermanos, en un pasaje muy, muy conocido, que sé que usted lo conoce muy bien, en el capítulo número 1. Y vamos a leer a partir del versículo
del versículo 6 y vamos a leer hasta el 12 para que ustedes se den cuenta que esto que yo estoy enseñando no es mi invención, sino es algo que revela la Escritura. Y mire lo que dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y contra ti en tu presencia. Y mire lo que dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Qué es lo que pasa aquí, hermanos? Job es un varón, mire lo que dice la Escritura, que de muy pocos personajes de la Biblia dice varón perfecto y recto. Y va Satanás delante de Dios, y Dios le dice a Satanás: mire, este hombre no le parece un hombre ejemplar, perfecto, un hombre completamente temeroso y sujeto. Y Satanás le dice: no, pues con todas las abundancias y riquezas que tiene, pues es por eso que él es así, pero si usted le quita eso, pues él no será así. Y mire que Satanás le dice: si tú extendieras tu mano y tocaras su riqueza y tocaras su salud y tocaras su familia, él blasfemaría de ti. Y Dios le pone un límite a Satanás, le dice: tóquelo todo lo que él tiene, mas no a él. Es decir, el obrar del propio enemigo está totalmente sujeto al poder absoluto, que es Dios. Le dice: mire, yo le voy a permitir que toque las riquezas de Job, que toque la familia de Job y que toque incluso su cuerpo para enfermarlo, más no que muera. Y después usted se va a dar cuenta, si sigue leyendo, que Satanás precisamente sale y utiliza esto y hace esto. ¿Pero por qué? No por el poder de Satanás, sino porque Dios le permitió por su poder ejercer esta maldad. ¿Para qué? Pues todos dirían: uy, pero terrible, ¿cómo Dios va a permitir eso? Si usted lee todo el libro, al final se da cuenta que es para gloria del propio Dios. Es para gloria de Dios. Que al final Dios le restituye todo y prueba el carácter de un hombre íntegro como es Job, que aunque fue quitada su riqueza, su familia y su propia salud, se mantuvo fiel y nunca maldijo al Señor. Y por lo tanto al final el Señor derrotó a Satanás en su propia trampa. Para decirle: mire, ¿sí ve? Aunque usted le quitó todo con mi permiso, este hombre no blasfemó y él quedó humillado, mientras Dios por el contrario fue glorificado. Entonces dense cuenta que ese dualismo que enseñan muchos es un dualismo que no es bíblico, que no tiene sustento en la Escritura y que todo lo contrario es antibíblico. Usted escucha cosas como las siguientes: es que yo le arrebato a Dios la salud de mi familia, le arrebato al diablo todas las riquezas que me ha quitado, le arrebato al diablo mi salvación, como si el diablo tuviera la capacidad o el poder de hacer eso. Y yo se lo digo en esta mañana: el único que tiene poder es Dios. Amén. El único que es poderoso, completa, eterna e íntegramente es Dios. Así es. Si usted creía que las cosas malas que pasaban en su vida eran por culpa del diablo, pues hoy tiene que arrepentirse. ¿Por qué? Porque seguramente usted está desestimando al verdadero enemigo, usted mismo, y su propio pecado, y las consecuencias de su propio pecado. Pues porque es muy fácil, dijo alguien, echarle la culpa al diablo. Por ejemplo, no, es que yo fui y me emborraché, y es que eso fue el diablo que cogió la botella y me obligó a tomar. No, hermanos, nosotros no creemos eso. Y a lo largo de esta serie cuando veamos la relación entre la omnipotencia de Dios y la voluntad del hombre, vamos a darnos cuenta de un término que los reformados nos encanta estudiar, que es la responsabilidad humana.
Yo no le puedo estar echando al diablo la culpa de todas las cosas malas que yo hago y que me pasan. Porque créame que el día que usted vaya ante el trono de Dios, usted no va a poder decir, es que eso fue culpa del diablo. Es más, el ser humano ya lo hizo. Y usted lo conoce, ¿cierto? Adán y Eva. Fue culpa de la mujer que tú me diste. O sea, no culpa mía. Usted me dio esa mujer y ella me hizo pecar. ¿Y qué dijo la mujer? Fue culpa de la serpiente, o sea, del diablo. Es decir, el diablo tuvo la culpa. Pero yo le pregunto en esta mañana, para que usted recuerde, ¿acaso Dios los excusó por eso? ¿Acaso Dios los perdonó? Ay, si es culpa del diablo y ellos no les pasa nada. Tranquilitos, devuélvanse para el Edén. Los castigó a todos, ¿cierto? A todos. ¿Por qué? Porque era una responsabilidad personal de cada uno. El cumplir o el incumplir, el desobedecer o el obedecer a Dios. Y en el caso, como ellos desobedecieron, pues buscaron una excusa, que es lo que solemos hacer como humanos. Es culpa del diablo, es culpa de la serpiente. ¿Y qué empieza a decir Dios? Maldito serás tú, hombre, y cardos y espinos, y maldita serás tú, y multiplicaré el dolor de tus preñeces, y maldita también será la serpiente, y toda su vida se arrastrará sobre el polvo. Esto porque, hermanos, nosotros tenemos que aprender el concepto bíblico del poder de Dios y no el concepto humano que se enseña hoy en día. Hoy en día ustedes pueden ver todo tipo de locuras, y permítanme esta expresión, por causa del desconocimiento del poder de Dios. Entonces nosotros vemos iglesias que si un hermano está enfermo, en lugar de orar por él, que es lo que dice la Escritura, de visitarle y decirle pues que vaya al médico si es algo muy grave, lo que se hace es tratar de liberar el demonio de la enfermedad. Si el hermano peca, por ejemplo, si el hermano fornica, lo que se hace es tratar de echar el demonio de la fornicación. Si el hermano adultera, echan al demonio del adulterio. Pero, ¿para qué? Para hacer lo mismo que Adán y Eva hacían, para no asumir la responsabilidad. Porque lo que hay que decirles, hermano, si usted pecó, arrepiéntase de su pecado. No le eche la culpa al demonio, no le eche la culpa al diablo, sino es usted mismo el que fue y cometió el pecado. Entonces, ve y dense cuenta, entonces le dan mucho más poderes a los demonios, al diablo o a lo que sea, que a Dios mismo. Porque el poder de Dios no solo es hacer lo que Él quiere, sino también tiene el poder de perdonar, también tiene el poder de salvar, también tiene el poder de limpiar, también tiene el poder de justificar, también tiene el poder de santificar. Eso también es el poder de Dios, hermanos. No solamente hacer lo que quiera, que es lo que nosotros pensaríamos en nuestra mente, ¿no? Si yo fuera presidente por un día, ¿qué haría? Entonces haría una clase de locuras terribles, entonces yo mandaría y haría un millón de cosas. No, el Señor ejerce su poder para gloria suya, y si usted se da cuenta, cuando veamos a mayor profundidad el poder de Dios, Él lo utiliza primero para su propia gloria, pero segundo también para el bienestar de sus hijos. Aunque muchas veces parezca y no podamos comprender el poder de Dios y parezca que ese poder de Dios está siendo duro, maltratador con nosotros, nosotros siempre confiamos en la voluntad del poder de Dios. Seguramente Job, y usted lo ve, Job llega al punto que maldice el día que nació, ¿no? Y se lamenta y pelea con sus amigos, y sus amigos, en lugar de ayudarle, antes van y le atizan más porque dicen, tal vez sea un pecado que usted cometió y no se dio cuenta. Pero seguramente cuando nos pasa lo de Job, que creo que nunca nos ha pasado a ninguno aquí, en algún momento diremos, ¿por qué Dios? ¿Cierto? Así como cuando cuestionamos la omnisciencia de Dios, el por qué Dios hacía eso, también cuestionamos el poder de Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí?
Probablemente Job pudo haberlo dicho o pensado, pero nosotros sí que lo pensamos. Cuando les digo, si llega la enfermedad, si llega la muerte, si llega la pobreza, si llega la tristeza, nosotros preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? Y cuestionamos, ¿no? Y contendemos contra el poder de Dios. Y entonces muchos empiezan a decir es que Dios me tiene en la mala, Dios ya no me quiere. Pero vean que al final, y con la perspectiva completa del libro de Job, nos damos cuenta que hay un muy buen propósito. Muy buen propósito. Hay un escrito reformado que yo siempre recuerdo, es muy corto, más o menos de unas 9 o 10 páginas, que es de J.C. Ryle, se llama en inglés Does God Use Sickness, o en español Dios usa la enfermedad. Y yo, pues la verdad, una vez lo leí, pero como porque no tenía nada que hacer. Y era un escrito tan profundo que yo realmente me di cuenta que efectivamente esas herramientas están en las manos de Dios. Incluso la enfermedad y hasta la muerte. Y allí J.C. Wright, muy cortamente pero muy bíblicamente, dice porque Dios usa la enfermedad, para qué la usa, cuáles son los beneficios, los propósitos de una enfermedad. Que eso va en contra de todo lo que normalmente pensaríamos. Nosotros vemos la enfermedad como algo malo, como algo doloroso, como algo terrible, ¿no? Y allí él lo expone a través de la escritura, y pues los invito a que la lean, de cómo Dios utiliza la enfermedad. Y él tiene, bueno, otros apuntes sobre otros temas relacionados con ello. Hermanos, el poder de Dios es maravilloso para el creyente. ¿Por qué? Porque nos muestra que hay alguien que tiene todo en control siempre. Siempre. Aún en las más oscuras épocas de nuestra vida, o como diría el salmista, aún en valle de sombra de muerte, ¿no? Tu vara y tu callado me sustentan. Así es en nosotros, hermanos. Aún en los momentos más negros, difíciles, por nuestro propio pecado, por nuestra propia maldad, Dios tiene el poder. Dios conserva el poder. Dios no pierde el poder. Dios no disputa el poder. Él lo tiene, Él es el poder. Y vean que esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque podemos acudir ante un Dios que lo puede hacer todo. Pero, y mucho ojo, acá es importante, hermanos, pensar lo siguiente. Dios hace siempre según su voluntad, no la nuestra. Porque claro, se nos han enseñado en las iglesias, y estos ejemplos yo sé que siempre hacen reír a mis hermanos, cosas como las siguientes. Bueno, yo veo las llaves de una camioneta en esta mañana, si es roja, marca Ford 2023. Entonces levante la mano aquel que la quiera, ¿no? Entonces claro, los hermanos lo hacen así. Y veo las llaves de una mansión, ¿no? Y veo los tiquetes de aviones para todos los hermanos. ¿Quién los quiere? Arrebátelos, pídalos. Y le dicen a usted, apréndale a pedir a Dios en oración así, ¿no? Pídale la camioneta, pídale la casa, pídale la mujer más hermosa, pídale el hombre más apuesto, pida las vacaciones en las Bahamas. Y la gente lo hace, ¿cierto? Entonces Dios, en lugar de ser el Todopoderoso, se convierte en Aladino, ¿cierto? En el que froto la lámpara y él tiene que cumplir mis deseos, ¿cierto? Dios se vuelve ese Aladino. Él no hace según su voluntad, sino según mi voluntad, según mis caprichos, según lo que yo quiero. Entonces Dios, yo quiero que mi esposa sea la modelo más despampanante del mundo. La pregunta es, ¿será esa la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será esa la voluntad de Dios? Yo estoy casi seguro que no. Pero eso se enseña. Y muchos llegamos con esa idea a las iglesias de la Reforma, que Dios tiene que hacer lo que yo le pida. Es decir, que si yo pido en oración, Él me lo tiene que dar. Porque sí, porque soy yo.
Entonces ya se muestra un Dios débil, no poderoso, como dice el versículo 11 de Salmo 62. No que de Dios es el poder, sino que del hombre es el poder. Ese es el Dios que se enseña. Un Dios humanizado, un Dios antropocéntrico, un Dios que está mirando qué es lo que necesitamos, como si Él fuera nuestro mayordomo, que nosotros hacemos así y Él llega y nos dice qué es lo que desea y lo tiene que cumplir. Ese es el Dios que se está enseñando. Ese es el Dios que se enseña. Y lo peor, hermanos, es el Dios que muchas veces tenemos en la mente. Eso es aún peor. ¿Por qué? Porque Dios, pero ¿por qué le diste un carro a mi hermano y a mí no? Porque mi hermano tiene un mejor trabajo, unos mejores ingresos y yo no. Si yo he sido más fiel, si yo he sido más santo. La respuesta es no. ¿Quién podrá detener su mano y decirle qué haces? Él da como quiere, Él reparte como quiere, Él hace lo que quiere. Pero también es un descanso para el creyente, porque Dios tiene el poder para salvar a sus hijos y para cumplir sus promesas en ellos. Hay muchas promesas en la Biblia, muchas. No todas son para la iglesia, hay que decirlo también. No escoger yo. Entonces dice, no, es que sobre una promesa que a mí me encanta de lo descontextualizada que es, ¿no? Entonces todo lo que pisare la planta de tus pies será tuyo, ¿cierto? Entonces uno se quita los zapatos y por donde va dice eso, ¿no? Esto será mío. Yo lo hice, pero es una promesa descontextualizada, porque si usted se da cuenta, se está dando al pueblo de Israel en el contexto de la tierra prometida. No le está diciendo para usted y para mí, pero pues a nosotros nos encanta lo que nos beneficia, ¿no? Lo malo, lo difícil, eso no, pasemos la hoja, que eso no es para mí. Pero hay promesas, hermanos, gloriosas, como que Cristo volverá. Amén. Como que Cristo fue a hacer moradas para su pueblo. Como que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Que Él ha vencido al mundo a pesar de nuestras aflicciones. Y Él tiene el poder para cumplirlas. Él no las dijo por decirlas. Él no prometió por prometer, como usted y yo seguramente hemos prometido muchas veces y hemos incumplido. Él sí cumple, porque tiene el poder para cumplir. Él sí salva, porque tiene el poder para salvar. Él santifica, porque Él tiene poder para santificar. Recordemos que Él todo lo decretó, pero Él tiene el poder para que eso se haga realidad. Amén. Vemos la historia, hermanos, y vamos concluyendo este punto. Que dice el Señor, da la imagen del insensato, al decir que es insensato aquel que antes de hacer una obra no calcula los gastos, ¿no? Y una vez empieza a hacer la obra, queda inconclusa la obra y todos se le burlan de él, ¿no? Todos se burlan. Con Dios no es así. Dios tiene todo perfectamente planificado. Dios tiene poder de sobra. El poder de hoy en día y el poder del sistema económico en el que nosotros vivimos, y el Dios, y uno de los dioses e ídolos de este mundo, es el poder económico, el Dios dinero, ¿cierto? El Dios dinero lo puede todo en la sociedad actual. Entonces, si tú tienes dinero, puedes tener a la mujer que quieras, es lo que nos dicen, ¿no? El carro que quieras, la casa que quieras, vivir donde quieras, viajar donde quieras. Pero ese poder nunca podrá comprar, ni siquiera hacer mella o parecerse al poder de Dios. Es más, este poder ya estaba en acción en la época del Señor Jesucristo, al punto que Él dice en una ilustración: necio, ¿de qué vale que ganes todo el mundo si perdieres tu alma? ¿Cierto? ¿De qué nos vale tener el poder del Dios dinero, que nos da satisfacción a la carne, que nos hace ser admirado entre los hombres, pero que no puede lograr nuestra salvación, porque no tiene el poder para salvarnos? Entonces este Dios, hermanos, con su poder cumple su decreto, cumple sus promesas, ejecuta sus designios y sustenta toda la creación. ¿Cuánto nos gustaría despojar a Dios de su poder? Y usted dirá, ¿por qué?
para que Él no cumpliera su voluntad, sino cumpliera la nuestra. Usted diría, no, yo como cristiano no pienso eso. Pero yo le pregunto, y sobre uno de las características que deben tener los creyentes, que es ser conforme o estar en contentamiento. ¿Usted está contento como está? ¿O piensa que Dios le debería haber dado otro tipo de cosas diferentes a las que usted tiene en este momento? Que el poder de Dios debía haberse manifestado de una manera diferente en su vida. ¿Sí se da cuenta que cuando nos analizamos ya de pronto las cosas se ven diferentes? No, es que muchos dicen, no, yo a esta edad debería tener, no sé, una finca, 3 carros, 2 casas, haber viajado, tener más cosas. De alguna manera no están conformes. Y no lo hablo en el mundo, lo estoy hablando hoy acá a la iglesia, aquí. No estoy hablando del mundo y del incrédulo ni del impío, sino del creyente, ¿cierto? Entonces, implícitamente o tácitamente, cuestionamos el por qué estamos así, como si eso no fuera el plan original para nosotros, como si el poder de Dios se hubiera cumplido de manera defectuosa en nosotros. Pero yo le digo, hermano, el decreto de Dios se está cumpliendo en usted y en mí, por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Por eso les digo, nos gustaría tomar el decreto de Dios y coger un borrador y lo que dice sobre nosotros y escribir cosas diferentes. Y que, a ver, Dios cúmplelo. Porque yo sé más que tú. Porque tu poder se tiene que manifestar como yo quiero y no como tú quieres. Ese es el Dios que nos gustaría tener. Y por eso ese Dios se predica en las iglesias. El Dios humanizado, el Dios débil. El que uno le decía, el que le decían a uno y uno decía amén. Es que Dios es un caballero, ¿cierto? Entonces la gente, amén, sí. Él no va a hacer nada de lo que usted no quiera hacer. Le preguntan esta mañana, ¿ustedes creen que Job quería pasar por todo eso? En su humanidad, en su carne. Les pregunto, ¿usted quisiera pasar algo así? ¿Usted quisiera enfermar, ver morir a sus hijos, ver a su esposa como maldice, ver perder todo por lo que trabajó en su vida? Se lo pregunto, ¿usted lo quiere? Yo le digo la respuesta mía, no. En nuestra humanidad no. Pero Dios sí lo permitió y así se hizo y fue con un propósito. Y su poder se cumplió para gloria de Él mismo. Entonces, ¿por qué soy tan insistente en estos, hermano? En esta cuestión, hermano. Porque esa imagen de ese Dios débil, frívolo, el genio de la lámpara, tiene que desaparecer de la iglesia. Por siempre. Él no está sujeto a nosotros. Nosotros estamos sujetos a Él. Él es el alfarero y usted y yo somos las vasijas. Que seamos vasijas de barro para honra, mas no para deshonra. Pero finalmente dice el apóstol Pablo citando al profeta Isaías, ¿contenderá el barro con el que lo moldea? ¿Contenderá la vasija con su hacedor? No puede contender. Él nos forma y nos da la forma a cada uno como Él quiere. Y si la quiere destruir y hacerla de nuevo, lo puede hacer. Porque finalmente Él es el que tiene el poder en las manos. Tu vara y tu callado me sustentan. Él está sentado en el trono. Él es el Rey de Reyes. Él es la autoridad de autoridades. Él es el Señor de señores. Un día Él nos juzgará a toda la humanidad. A quienes somos creyentes nos dará esa vida eterna que anhelamos. Y al incrédulo le dará el castigo eterno. Solo el que tiene el poder puede juzgar. Solo el que tiene el poder puede reinar. Solo el que tiene el poder puede legislar. Y es Dios. Él es el poder. Él es la fuente del poder. Él mismo es el poder. Por lo tanto, hermano, y para concluir este punto, sujetémonos al poder de Dios. Conclusiones, mis amados hermanos. En primera medida es que el poder de Dios es absoluto, completo e incuestionable. Incuestionable. Nadie puede decirle qué haces
Nadie. Cuando veíamos en Romanos 11, porque ¿quién le enseñó a Dios o quién habrá sido su consejero? Nadie. Lo segundo es que nadie puede oponerse o resistirse al poder de Dios. No existe ni siquiera la posibilidad de hacerlo. Vemos que aún el enemigo fue delante de Dios, ¿no? Y tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar la vida de Job. El enemigo, ese que muchas veces se nos ha enseñado como casi un todopoderoso. Otra conclusión: no existe el dualismo a la luz de la Escritura. No existe el Dios débil, sino el Dios poderoso, el que ejerce todo el control sobre su creación. No existe ese Dios débil que nos enseñaron. Es una invención humana de personas que no han estudiado la Biblia, de personas que buscan manipular, de personas que buscan hacer sentir bien a la gente. Usted pecó, venga, oramos por usted, lo liberamos y ya quedó libre. Mas no buscan el arrepentimiento y la sujeción de la vida del creyente al poder de Dios. Porque el que es creyente busca sujetarse a aquel que le hizo libre. Recordemos y veamos esta imagen, hermanos, que un día toda rodilla se doblará ante Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder. Usted se inclina al que es mayor que usted, al que es más importante, ¿cierto? No al que es menor. Y un día todos tendremos que inclinarnos ante uno. Y ese será el Todopoderoso Señor, nuestro Señor Jesucristo. Toda autoridad, hasta el hombre más rico, hasta el presidente más poderoso, hasta el dictador más totalitario, hasta el militar más fuerte, todos, hasta el niño más pequeño, hasta el más anciano, hasta el filósofo más sabio o hasta el ignorante más grande, todos nos tendremos que arrodillar ante Él, todos. Hasta el más ateo, hasta el más satanista, todos se doblarán sus rodillas ante Cristo, y usted y yo también lo haremos. El poder de Dios es ofensivo para el incrédulo, hermanos, porque Él quisiera que las cosas no fueran como Dios dice, sino como Él quiere. Pero es un descanso y una esperanza para la vida del creyente. Es un refugio. Saber que nos respalda alguien que es más poderoso que nosotros, que nos guía, que nos guarda, que nos corrige. Su decreto y sus promesas se cumplirán por su poder. Y las aplicaciones, mis amados hermanos, para finalizar. En primera medida, ¿reconoces el poder de Dios en tu vida diaria? ¿O piensas que es tu voluntad y no la suya la que tiene el poder de cumplirse? Reconoce el poder de Dios para adoración y exaltación de Dios mismo. Pero también reconoce que tú debes estar sujeto a Dios. Cuando no nos sujetamos a Dios, simplemente estamos en pecado, hermanos. Es así de sencillo. Cuando yo digo, no, pues es que yo en esto no voy a hacer lo que Dios dice, sino lo que yo pienso que es. Entonces, de alguna manera es como decir, pues yo sé un poquito más que Dios en esto, entonces lo voy a hacer a mi modo, ¿no? Esa famosa frase, ¿no? Yo creo en Dios, pero a mi manera. No a la manera de Dios, no lo que Él reveló. Esa a mí no me gusta mucho ni tampoco me convence. Es a mi manera. Él no es el camino, yo soy el camino. Él no es la verdad, yo soy la verdad. Él no es la vida, yo soy la vida. Tú lo puedes hacer. El problema es, ¿te llevará eso a la salvación? ¿O hacia dónde te está conduciendo este pensamiento? Teme a Dios, al Todopoderoso. Él hará conforme a su voluntad y su palabra, y nadie podrá oponerse a Él. Recordemos esa última imagen, hermanos, ya para finalizar. Cuando Dios decidió manifestar el poder a Israel, porque ellos estaban siendo bastante repetitivos con ello. Y cuando se oscureció todo y cayeron los rayos y se incendió la montaña y empezaron a ver solo una mínima manifestación del poder, dijeron, ya no más, por favor, para Dios, nos vas a consumir, vas a acabar todo, para, Señor, ya no hagas esto, porque temieron al ver una mínima
manifestación de la voluntad y del poder de Dios. Porque créanme que ese no era todo el poder de Dios, pero temieron. Que nosotros no tengamos que ver eso, hermanos, no tengamos que ver lo más duro, lo más difícil, lo aterrador para temer a Dios. Cuando ya estamos pues en las últimas, ya vueltos nada, ay sí, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, ya o como Pedro, ¿no? Ya cuando se está ahogando, sálvame porque perezco. Ya cuando estaba a punto de perecer, así parecemos nosotros, pero que no nos pase, hermanos, sino temámosle desde ahora. Pónganse en pie en esta mañana. Vamos a orar todos juntos como congregación, pidiéndole al Señor que nos podamos sujetar, que Él nos sujete a su poder. Él es todopoderoso y usted y yo somos, como dijo Daniel 4:35, somos como nada delante del poderoso Dios. Amado Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias por hablar a tu pueblo. Gracias por hablar a tu familia de la fe, a quienes has constituido tus hijos por el sacrificio de la sangre de Cristo, Señor. Yo primeramente siendo pecador, malo, perverso y que conoces mis caminos de maldad, Señor. Te pido perdón porque he sido desobediente, no sujeto, creyendo que tu poder se cumple como yo quiero, como según mis caprichos lo dicen, y por eso he pecado, Señor, y por eso mis hermanos habrán pecado también, porque el pecado consiste, Señor, en pensar que tenemos más autoridad que tú, que tenemos más poder que tú, que podemos hacer lo que queramos, pasando por encima de tu voluntad. Pero cuando vemos la oración de Cristo, Señor, Él dijo, hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor, y no la de Él. Nosotros, Señor, queremos ello, que nuestra voluntad sea la tuya, que nuestra voluntad sea glorificarte, sea exaltarte, sea arrepentirnos, sea alejarnos del pecado, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que nuestra mente y nuestro cuerpo estén sujetos a tu poder. Ayuda a mis hermanos, no solo de esta iglesia local, sino de otras iglesias, no solo reformadas, incluso también arminianas, pentecostales, carismáticas, Señor. Que se desaparezca esa imagen del Dios que hace lo que quiere el hombre, sino del Dios que hace conforme su voluntad, que es lo que enseña tu escritura. Yo te lo pido en esta mañana, que esa sea la imagen de Dios en la iglesia y en su pueblo. Gracias te doy en esta mañana. A ti sea toda la gloria y sea toda la honra, amado Cristo Jesús, porque tú eres el poder. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, nos despedimos de los hermanos en Facebook. Nos vemos en unos minutos.